Seguimos charlando con el doctor Gabriel Heras, autor de este libro que tenemos aquí en primera línea, sobre un relato sobre el que vamos a ahondar más ahora, doctor. Pero antes de nada, pues me gustaría saber cómo está viviendo usted, a la vista de lo que cuenta aquí, la desescalada, ¿no? Este proceso en el que estamos volviendo hacia la nueva normalidad, porque en fin, sigue habiendo irresponsables, gente que se salta las normas. Hombre, los profesionales sanitarios lo estamos viviendo con miedo y con respeto, ¿no? Porque yo creo que si ahora mismo hubiera un rebrote, quizás no estaríamos preparados para soportar lo que hemos soportado en los últimos 3 meses, ¿no? Entonces pedimos a la población que haga su parte y que cumpla las normas, porque ya estamos llegando al final de la carrera, por así decirlo, y es fundamental que cada uno siga haciendo su parte. ¿Pero por qué dices que no estamos preparados para un rebrote? Porque estamos muy cansados. Los profesionales sanitarios ahora mismo estamos absolutamente extenuados y si hubiera que volver a trabajar con la carga laboral que hemos tenido, no estamos preparados, necesitamos descansar. Quiere uno pensar que en cualquier caso la sociedad sí que está algo más avisada de esta situación. ¿Tiene usted el dudoso honor de haber vivido, por ejemplo, el primer paciente de COVID, de coronavirus, ingresado en UCI, que no tuvo contacto con nadie del exterior, ¿no? Sí, así fue. El 27 de febrero, habiendo cambiado la tarde antes las recomendaciones del Ministerio, pues teníamos un paciente que podía cumplir clínicamente tener una infección por coronavirus y bueno, le hicimos la prueba con poca fe, sinceramente, y a las 2 de la mañana del día 27, cuando nos notificaron de Salud Pública de la Comunidad de Madrid que el paciente era positivo, pues empezó el baile. ¿Y ahí qué hace un doctor cuando se encuentra con el primer caso? Porque imagino que tenía que ser un mar de dudas, permítame. No, totalmente. De hecho, lo que hizo el equipo que estaba de guardia esa noche fue confinar la unidad de cuidados intensivos. Aquí no entra nadie, aquí no sale nadie, hasta que venga la gente de Salud Pública y nos diga exactamente qué tenemos que hacer, porque tampoco los profesionales querían salir del trabajo sin saber si eran factores de riesgo o qué precauciones tenían que tomar, ¿no? Ese caso que menciona Vidal fue, digamos, el inicio de una pesadilla que cuentas en el libro, a la que ustedes se enfrentan sin ningún tipo de medidas de protección. No, eso no es así. Realmente en el hospital fuimos los primeros y entonces tuvimos esa suerte inicialmente sí teníamos todas las medidas, ¿no? Y de hecho creo que el servicio de preventiva del hospital y toda la gestión del hospital fue muy efectiva, porque durante el primer mes y medio no hubo contagios entre los profesionales sanitarios y eso quiere decir que había medios suficientes y medidas suficientes para evitar los contagios, ¿no? Pero luego cuentas que eso cambia, ¿no? Que sí empieza a haber cada vez, a eso me refería, ¿no? Cada vez más compañeros contagiados, tú mismo, bueno, cuando la propia unidad. Cuando cambian las recomendaciones del Ministerio, cuando empieza a saturarse el mercado y ya no hay trajes ni equipos de protección individual para todos, ni gafas ni mascarillas, y cambian las recomendaciones, ahí es cuando empieza a haber déficit de materiales y bueno, pues eso éramos ahí carne de cañón, sinceramente. Doctor Heras, hay una situación que ahora comentaban tanto Vidal como Rocío, que claro, me gustaría que nos contara cómo se vive eso, porque estábamos ante una nueva enfermedad, un virus que hacía, en ese caso, 2 meses no existía. Ustedes están en la unidad de cuidados intensivos, tienen que hacer frente a los muchos pacientes que van llenando las unidades y empiezas a notar que tú mismo puedes estar infectado. Eso, ¿cómo se gestiona eso? Pues con mucha dificultad, ¿no? Porque parece que los profesionales sanitarios no fuéramos seres humanos o somos superhéroes que tenemos poderes, y no, somos seres absolutamente vulnerables y que estamos también en contacto con la enfermedad, lógicamente, ¿no? Y en el momento que algún compañero empezó a toser, ya sabíamos que íbamos a caer. Doctor, una de las pues de las cosas más impactantes que cuentas en el libro es que te parece increíble, ¿no? Que hubiera gente que pasa esta enfermedad que estuviera muriendo sola, que ha sido uno de los grandes dramas, y concretamente hablas del miedo, ¿no? Y de cómo ese miedo atenaza, por ejemplo, a unos hijos que tenían miedo de acudir al hospital a despedirse de su padre por contagiarse. Estremecedor. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, yo creo que el miedo ha sido casi lo peor de la crisis, porque en general a todos nos ha hecho tomar decisiones que igual no eran las correctas, ¿no? Las adecuadas. Y bueno, nosotros nos planteamos que ni el coronavirus nos podía robar la humanidad y que nadie se podía morir solo.
Y esto es una realidad que ha pasado en muchos hospitales de Madrid y de España, y eso probablemente ha sido por una restricción no basada en la ciencia, sino en el miedo, ¿no? Y en este caso concreto, ¿qué ocurrió? ¿Que estos hijos tenían miedo de entrar en contacto con...? Bueno, aquel paciente concretamente era un paciente que pertenecía a otra área de Madrid, y entonces vivían a distancia del hospital, y el paciente pues estaba en proceso de morir, y llamamos a la familia, y entonces de los dos hijos que tenía el paciente, una era una embarazada en último trimestre y el otro tenía un proceso asmático, y entonces eran personal que no querían contagiarse, ¿no? Y bueno, pues yo les llamé por teléfono y les dije, mirad, vuestro padre está en esto, está en proceso de morir. Si hacemos las cosas bien, os protegéis, os laváis las manos, os ponemos un equipo de protección individual y nadie tiene por qué contagiarse, ¿no? Y aún así, fíjate que hablando con ellos por teléfono, yo percibía el... ¿Dudas? Claro, percibía el miedo de decir, ostras, ¿cómo no me voy a despedir de mi padre? Pero ojo, que es que igual me contagio, ¿no? Entonces es una decisión muy difícil, ¿no? Pero bueno, al final vinieron, se pudieron despedir de su padre, y yo estoy absolutamente convencido de que eso ha facilitado su duelo. Totalmente. Y eso contrasta un poco con otra historia que cuentas en el libro también, de una compañera, médico en este caso, a la que le permitís, ¿no?, que vaya a despedirse, ¿no?, de su padre, creo que era. ¿Y cómo os lo agradece? Cuéntanoslo, porque es muy bonito. Bueno, concretamente era una enfermera de un gran hospital público de la Comunidad de Madrid que bueno, pues igual, digo, oye, tu padre está en proceso de morir, ven a despedirte, ¿no? Y nos dijo sorprendida, ¿pero puedo ir a despedirme? Y yo, claro, es tu padre y tú te vas a despedir de tu padre una vez en la vida. Entonces entró en la unidad, se vistió de astronauta y estuvo tomando la mano de su padre hasta que falleció, y fue un momento mágico, increíble, porque cuando su padre falleció, ella se giró al equipo y empezó a aplaudirnos. Y empezó a aplaudirnos diciendo que en su hospital, en su gran hospital público, no le hubieran dejado despedirse de su padre, ¿no? Doctor, otro de los pasajes que cuenta en el libro es como una gran mayoría de los pacientes que ingresaban, evidentemente, llegaban prácticamente asfixiados por la neumonía bilateral que solía provocar el coronavirus, y que intubarlos lo consideraba poco menos que un deporte de riesgo. También es verdad que hay quien dice que bueno, hay estadísticas que dicen que el paciente que se intubaba 50-50 de posibilidades de salir adelante. Bueno, cuando un paciente ingresaba en una situación de insuficiencia respiratoria aguda grave, venían en una situación muy justa, muy al límite, y entonces había que correr, básicamente correr con ellos. Y entonces, claro, si tú para intubar, para hacer la maniobra, te expones muy cerca de donde el paciente puede generar aerosoles, pues era una situación de riesgo. Y además era una situación de riesgo porque, bueno, como había los recursos limitados, apurábamos mucho al paciente que realmente iba a necesitar un respirador, ¿no? Y entonces venía que hubiera pacientes críticos también que no tenían el respirador. Claro, entonces venían los pacientes pues con una hiposemia muy grave, y entonces cuando inducíamos al paciente para dormir, para ponerle el tubo en la garganta, pues se quedaban unas saturaciones muy bajas, y bueno, había que correr. Y al hilo de esto que le preguntaba Vidal, dado que los recursos eran escasos, así lo describes tú en el relato, ¿había algún criterio para decidir, o cómo decidíais, pues esta persona entra en la UCI y esta persona no? Bueno, la verdad es que a los profesionales de cuidados intensivos esto nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque eso lo hacemos todos los días. O sea, nuestro trabajo es decidir a qué paciente necesita los recursos de cuidados intensivos y cuáles no, en función de criterios de proporcionalidad y luego de los criterios de la bioética, de justicia, de autonomía, de beneficencia y de no maleficencia, ¿no? Y esto lo hacemos todos los días, y eso no es un criterio que está basado ni en la edad, está en la capacidad que tenemos de ofertar cuidados intensivos para alguien que puede potencialmente volver a su situación previa con buena calidad de vida, ¿no? Esto quiere decir que si hay pacientes de 80 años que están bien, pues son subsidiarios de ingresar en cuidados intensivos, pero si hay un paciente de 35 años que tiene un proceso oncológico en fase terminal y una enfermedad no controlada, pues ese paciente no es candidato a ingresar en cuidados intensivos, porque no le
vamos a curar su cáncer, ¿no? El triaje de toda la vida. Alipio. Doctor Heras, hay un pasaje del libro que a mí me llama mucho la atención, para que la gente pueda hacerse una idea de lo que habéis vivido en la etapa más dura, de mediados del 15 de marzo al 15 de abril en las unidades de cuidados intensivos. Dices, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en el 11M, tú sabes que si tienes 50 heridos, son 50 heridos. En este caso, con la infección por coronavirus, si tenías 50 personas infectadas, podían ser más personas las que llegasen, y además vosotros teníais un riesgo que con una persona víctima de un atentado terrorista no ocurre. Sabes que, bueno, tienes que curarle, pero ahí tú también estabas en riesgo, con lo cual, ¿cómo se vive eso? Porque entiendo, el miedo es fácil de entender, pero no sé si te tiembla el pulso para hacer lo que tienes que hacer. Bueno, o sea, las dos situaciones son absolutamente desgraciadas, ¿no? Ya sea un atentado terrorista o lo que sea, ¿no? Que genere un cuadro muy agudo y muy súbito, pero es diferente, ¿no? Y la diferencia precisamente radica en eso, ¿no? Aquí se han estado contando cifras de mortalidad diarias de 1000 personas al día. Claro. Y en una guerra eso no pasa, ¿no? Puede haber una bomba o un atentado, ¿no? Y mueren unas cuantas personas, y eso será un drama exactamente igual, pero no es lo mismo. Y luego además el añadido de que en el 11M los profesionales sanitarios estaban atendiendo y no tenían riesgo de contagio, ¿no? Y claro, no es lo mismo, claramente no es lo mismo. Y ahora no es comparable, ¿eh? Son las dos situaciones, en ninguna de las dos me quiero ver. Don Gabriel Heras, tienen ustedes en la pantalla el título de su libro, En primera línea, médico intensivista del Hospital de Torrejón. Muchísimas gracias por estos minutos que ha compartido con nosotros, y gracias en nombre de toda la ciudadanía a los sanitarios que están en primera línea, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos al